utilizar el tiempo para hablar un poco acerca de lo que es el perfil histórico del Congreso Económico Nacional. Esta es una de las propuestas apristas que menos se han divulgado en este siglo XXI. Aparentemente el cambio de posición del segundo gobierno, ¿no?, en el 2006 al 2011, y el relativo éxito económico que tuvo el gobierno, terminaron por desalentar una de las posiciones originales del Partido Aprista Peruano, como fue siempre la intención de la constitución de un Congreso económico, ¿no? Creo yo que son dos los apristas que más le han dado fuerza a este tema. En un momento fue Carlos Cox, aprista de vieja guardia, y el segundo aprista que más se ha encargado de divulgar este tema ha sido el exministro de Economía, César Vázquez Bazán, quien en la década del 80 publicó dos libros, ¿no?, titulado Congreso Económico y Nacional, y el otro es la propuesta olvidada. Entonces, así como la historia de Aya de la Torre es la historia del Partido Aprista Peruano, entonces voy a hacer un ejercicio cronológico, ¿no? Y lo primero que hay que manifestar es que entre los años de 1925 a 1930 se va gestando la idea, ¿no?, de lo que vendría a ser el aprismo y la propuesta de un Estado, ¿no? Porque lo que propone Aya de la Torre, y hay una de las razones por las cuales Aya como político tuvo vigencia en el siglo XX, fue proponer una nueva forma de organización estatal que vendría a ser el Estado antiimperialista. Entonces, estas reflexiones se dan básicamente en el quinquenio de 1925 a 1930, mientras Aya se encuentra pues desterrado, ¿no?, por causa del gobierno de Leguía. En ese tiempo Aya tendrá una actividad muy intensa, intelectualmente hablando, y todos sabemos que en el año de 1926, a finales de ese año, él publica ¿qué es el APRA?, ¿no?, la revista esta socialista inglesa, ¿no? Y es ahí donde empezará a esbozarse la idea de lo que vendría a ser este Estado aprista, ¿no?, que tiene como principal característica el antiimperialismo, ¿no? Pero como ya ha mencionado Emilio y conocemos todos, ¿no?, las propuestas económicas de Aya de la Torre nunca fueron bien recibidas ni por la oligarquía, ¿no?, ni por la izquierda peruana, ¿no? Y es por ello, ¿no?, es por ello que vale la pena mencionar de que estas propuestas que va gestando Aya de la Torre en el quinquenio mencionado, ¿no?, el aprismo como ideología, como doctrina, la propuesta de un Estado nuevo, que vendría a ser el Estado aprista, ¿no?, y la inclusión de un frente único de clases, ¿no?, con su respectivo Congreso Económico Nacional, tienen un objetivo bastante claro, que es el de quebrar el orden político y económico imperante desde la implementación de lo que se conoce como república aristocrática, ¿no?, y que tendría su postergación, o que tendría no una postergación clara, pero sí una continuidad con la dictadura de Leguía. Entonces, eso vendría a ser entre estos años del 25 al 30. Luego, como sabemos, caída la dictadura de Leguía, viene este proceso electoral, el de 1931, que ha sido uno de los más polarizantes de la historia electoral peruana, donde en los discursos de Aya de la Torre, ya como candidato a la presidencia de la República,
empezaría a plasmar la idea de lo que es el aprismo y ya con un partido político organizado como es el PAP, ¿no? En 1930 se funda el Partido Aprista Peruano, que será el vehículo electoral que tendrá Haya de la Torre. Ahora, en esta campaña, Haya presentará lo que es el programa máximo, el programa mínimo, y dentro de la misma, ¿no?, estará incluida la concepción del Congreso Económico Nacional, que no es otra cosa que la unidad de todos aquellos sectores que trabajan, ¿no?, tanto ocupados como desocupados, ¿no? Entonces, para Haya de la Torre, así como hay un congreso donde se discuten leyes con cámaras alta y baja, también tenía que haber un congreso donde estuviesen reunidos todos los sectores productivos del país a fin de encontrar soluciones a los problemas económicos por los que atravesaba el Perú. Y una de las propuestas de campaña era esta, ¿no?, la implementación de un congreso a lo que en algún momento se le llamó un cuarto poder, o intentó ser presentado como un cuarto poder del Estado, ¿no?, este congreso económico. Pero como ya conocemos todos, las elecciones fueron, o el resultado de las elecciones fueron desconocidas por el Partido Aprista, se habló de fraude, y esto generó pues el rompimiento del orden que habían traído estas elecciones. El APRA fue puesto fuera de la ley, y con esto empieza la etapa de las persecuciones o de las catacumbas, pues, ¿no?, que para no ser muy específico, simplemente diremos que va desde 1932 hasta 1945, ¿no? Vale decir, toda la década dictatorial de Benavides, más el gobierno, lo que se conoce también como una semidictadura o dictadura blanda, ¿no?, de Prado, hasta que llegamos al año de 1945, a esta primavera democrática en donde el APRA, para sus detractores, ha cambiado el discurso, ¿no?, porque llega a participar en estas elecciones de manera indirecta, presentando un proyecto de gobierno, ¿no?, que reemplazaría, ¿no?, dicen los detractores, ¿no?, reemplazaría al programa original, ¿no?, al de 1931, el programa revolucionario, ¿no? Pero sea como sea, el punto es que el APRA llega por primera vez en su historia a ser parte del gobierno, ¿no?, por medio del Congreso, ¿no? Hay varios diputados apristas, senadores apristas, en este Frente Democrático Nacional con Bustamante y Rivero, ¿no? Pero lo cierto es que el poder del APRA se limitó única y exclusivamente a la Cámara Baja, ¿no?, la Cámara de Diputados, y es ahí donde el proyecto del Congreso Económico Nacional va a ser por primera vez discutido a nivel político por las distintas fuerzas, valga la redundancia, políticas de ese Congreso. El proyecto va a ser aprobado, va a subir a la Cámara de Senadores, y ahí es donde se va a topar con la oposición de la oligarquía, quienes de una manera u otra dejan a un lado esta propuesta, ¿no?, que había sido presentada por Carlos Manuel Cox, quien 3 años o 2 años después, en 1948, redactará un texto, ¿no?, donde él dice lo siguiente, ¿no?, sobre el Congreso Económico Nacional, ¿no? El texto se llama Dinámica Económica del Aprismo, ¿no?, y son sus reflexiones, además de los discursos de debate acerca de esta propuesta, ¿no? Él dice que mediante esta novísima institución se podrá tomar el pulso económico de la nación y obtener las respuestas fundamentales que son necesarias para emprender de una manera coordinada y científica el desarrollo de nuestra industria, comercio, agricultura, minería, entre otros, ¿no? Luego Cox continúa diciendo: por eso la fe en el Congreso Económico Nacional permitirá que todos los sectores de la nacionalidad, que todos los que ejerzan una actividad productiva, en fin, todos los que tengan
algo para aportar para la evolución del nivel de vida de nuestro pueblo, dejen oír su voz, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Haya idea esta participación del pueblo, ¿no? Esa participación económica del pueblo, ¿no? Por medio de un congreso económico. Esta propuesta no va a plasmarse en la elección del 31 porque el APRA es derrotada, luego vendrá la etapa de la clandestinidad, para que luego en 1945, en los debates del año 46, a instancias de parlamentarios como Carlos Manuel Cox, Javier Pulgar Vidal, Guillermo Luna, Gomercindo Calderón, entre otros, terminen por aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de la creación del Congreso Económico Nacional. Sin embargo, al llegar a la Cámara Alta o a la Cámara de Senadores, la oposición, conformada por la oligarquía peruana, ¿no?, va a impedir que esta institución Nobel, en la cual muchos apristas tenían, y no apristas, entre ellos Belaúnde, ¿no?, Fernando de Belaúnde, tenían una esperanza, ¿no?, en darle algún tipo de voz a los sectores productivos, ¿no? Ahora, no todo fue negativo para la propuesta, ¿no? Porque a nivel internacional, Haya de la Torre, en el año 46, lleva a cabo una gira en Indoamérica, concretamente en Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, donde es aprobada y es bien vista esta propuesta, ¿no?, del Congreso Económico Nacional, aparte de la integración latinoamericana que proponía por esa época Haya de la Torre. Ahora, siguiendo el derrotero de nuestra historia, pues sabemos que en el 48 el gobierno de Bustamante, después del autogolpe, pone al APRA fuera de la ley, luego vendría el golpe de Odría, ¿no? Entonces el APRA volverá a entrar en una segunda etapa de clandestinidad, donde Haya de la Torre afinará estas ideas, ¿no?, de lo que es el aprismo, del Estado antiimperialista, de lo que vendría a ser la verdadera lucha contra el imperialismo estadounidense. Seguiría terciando en esta idea de que el capitalismo tiene cosas positivas, que hay que saber luchar con él, hay que saber negociar con él, para que finalmente lleguemos a una segunda participación del APRA dentro de los poderes del Estado, que vendría a ser ya en 1963, luego de haber perdido las elecciones del 62-63. Como sabemos, el APRA tuvo el control del poder legislativo en base a la alianza que había formado con la Unión Nacional Odriguista, pero sin embargo eso no permitió que la propuesta del Congreso Económico Nacional se retomase, sino hasta el año de 1967, cuando el senador Carlos Izaguirre, ¿no?, aprista él, trató de resucitar el proyecto, ¿no? Un proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara Baja en los años 50, ¿no?, durante la dictadura de Odría. En 1955 se aprobó este proyecto, entonces por lo tanto se trajo nuevamente a discusión la idea de que el Congreso Económico Nacional tenía que debatirse en la Cámara de Senadores. Y cuando Cox y Arca Parró, senadores ellos en este Congreso del 63, empiezan a diseñar o exigir de que esto se debata en la Cámara de Senadores, estos pedidos tardó aproximadamente un año, es que el golpe de Estado del general Velasco el 3 de octubre terminó por echar por tierra nuevamente el intento de institucionalizar el Congreso Económico Nacional. Y de ahí, bueno, tendremos a Haya de la Torre, y si bien es cierto, sabemos que él ya no publicó ningún libro en la década de los 70s, sí tenemos mucha y abundante información en los discursos que él solía dar por el Día de la Fraternidad, por el Día de la Fundación del APRA, ¿no?, durante los años de la dictadura. Y es así que la oposición que él hace
a, a Velasco y a Morales Bermúdez, ¿no? Se ha dicho de que desempolva, ¿no? Desempolva lo que es el proyecto original del APRA, ¿no? Que nuevamente vuelve a ser revolucionario, que vuelve a ser antiimperialista, y en esto no podía dejar de estar las propuestas del Congreso Económico Nacional. Y en los discursos de febrero del 1972, ¿no? Por el Día de la Fraternidad, él dice que esta es una protesta frente, ¿no? a lo que Velasco llamaba esta aglomeración o frente contra el subdesarrollo, ¿no? Y Haya sale y dice, bueno, para eso está pues el Congreso Económico Nacional, ¿no? Luego, en septiembre de ese mismo año del 72, él hace una convocatoria, ¿no? Le dice al gobierno militar de que, mira, hay desempleo, desnutrición, para poder asegurar el trabajo tanto de empleados y obreros, es necesario pues que haya esta convocatoria al Congreso Económico Nacional, y en ella vamos a tener la representación de la clase trabajadora, e incluso si el Estado es empresario, bueno, el Estado también puede participar. Y Haya terminaría esta crítica a las medidas económicas de Velasco, diciendo que no se puede repartir lo que no se produce. Finalmente, Haya, ya con el cambio de guardia que hay en el 75, las críticas estarían ahora contra Morales Bermúdez, y en el discurso del 52 aniversario de la fundación del PAP, del 7 de mayo del 76, él vuelve a decir, ¿no? de que no se puede hablar de un gobierno democrático si no hay la participación democrática, ¿no? de todos los sectores productivos del país, ¿no? Y así tenemos que Haya de la Torre diría que el Congreso Económico Nacional representa la institución fundamental en una democracia que nosotros llamamos democracia funcional, la democracia del ciudadano como tal y como trabajador, manual o intelectual, ¿no? E incluso Haya tendría algo novedoso, ¿no? en esta propuesta, que es la de incluir a los militares dentro de la conformación del Congreso, porque en el proyecto original no figuraban los militares, ¿no? Entonces, el destino final, ¿no? de esta propuesta tendría una última oportunidad en la Asamblea Constituyente de 1978. Lamentablemente no fue aprobada, y esta vez la oposición vino del Partido Popular Cristiano, quienes veían con malos ojos un Estado donde que el Estado fuese empresario, ¿no? La propuesta, a pesar de haberse debatido, no llegó a buen puerto, y finalmente pues no fue incluida en la Constitución Política del Perú. Y como este es un congreso que estamos hablando sobre los 100 años del APRA, sobre Haya de la Torre y todo ello, creo yo que no está de más mencionar de que después de la muerte de Haya en el 79, han habido tibios o fríos, mejor dicho, debates por parte del APRA de tratar de incluir el Congreso Económico Nacional. Alan García en el 87 lo intentó en su discurso de la estatización de la banca, y el otro aprista fue Barba Caballero. En el libro de 1982, él también hace una mención a lo que es el Congreso Económico Nacional, cuando esboza en líneas generales cuáles son las ideas económicas del aprismo. Un punto final, y con esto cierro, es que Alan García, en su libro, su primera publicación, el del Futuro Diferente, él no habla directamente del Congreso Económico Nacional, pero sí habla de una de las aristas que tenía, ¿no? La política económica aprista, que es el corporativismo, como una especie de opción actual, estamos hablando de la década del 80, ¿no? al estatismo comunista y al liberalismo capitalismo. Entonces, resumiendo, el Congreso Económico Nacional es una propuesta que tuvo sus vaivenes, ¿no? y que en los momentos más importantes de su intento de vida, ¿no? fueron en el gobierno de Bustamante y Rivero en el 45, cuando se logró debatir y aprobar en la Cámara Baja,
Y luego en el gobierno de Belaúnde, en la década del 60, este intento que fue interrumpido por el golpe de Estado del 68, y finalmente la pérdida, ¿no? La derrota en el campo de las ideas en la Asamblea Constituyente de 1978-79, que impidió que estuviese presente en la Constitución de 1979. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias.